¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hemos tenido un auténtico miércoles de superacción en la Argentina. Marcha de los estatales y los docentes contra los despidos y contra el protocolo. El primer día del protocolo en el cual no pasó nada, este protocolo de seguridad que viene a prevenir los piquetes, pero que tiene un proceso. Y hoy el primero fue no hacer nada, dejar que no haya lío y empezar a instalar esta idea de que los piquetes tienen que terminar. Tremenda y dificultosa y tarea que la ministra Patricia Bullrich y sus funcionarios habrá que ver si tienen suerte. El Congreso del PJ, que estuvo tremendamente picante y en el cual a la Cámpora le terminaron diciendo hay una silla, pero una solita para ustedes acá. Y después el ministro Bullrich, que después de mandarse una y hablar de un 40% para los docentes, como si el Ministerio Nacional determinara y tuviera escuelas bajo su mandato, se la mandó con los docentes y está sentado hoy, estuvo sentado hoy con los docentes para discutir y para terminar de resolver esta historia, porque es necesario que haya clases de la próxima semana. Pero mirando el Congreso del PJ hoy, hubo un montón de cosas y un montón de discursos, pero a Oscar Parrilli, que fue el secretario general de la presidenta, que fue el último hombre que estuvo en la CIDE, hoy AFI, y que hablaba que los diputados y los senadores del peronismo, así como los gobernadores, no apoyaran la derogación de las leyes que permitan a la Argentina resolver el tema de los fondos buitre y de los holdout, que afortunadamente está claro que se está resolviendo y hoy también hubo noticias al respecto. Y lo que decía Parrilli, que ya era un stand-up de humor, que defendieran esta historia de la renegociación de la deuda que hizo Cristina, que había que sostener eso. Entonces, ¿qué quiere el kirchnerismo? ¿Que este gobierno haga con la deuda lo mismo que hacía Cristina? El kirchnerismo no se da cuenta que perdió. Hace 2 meses que gobierna otra fuerza política y no se da cuenta que perdió. Pero el kirchnerismo, con este mecanismo, ya no está teniendo lugar ni en el propio peronismo, ni en el propio PJ. El movimiento Evita, con el discurso de Fernando Chino Navarro, llamó a una unidad, e incluso a los que están afuera, de la Sota, Das Neves, a Massa, decía, sin nombrarlos, que tenían que volver todos los peronistas. Entonces, en el gobierno, en la Casa Rosada, cada vez que hablan los Parrilli, los Moreno, los Diana Conti, se ponen contentos, porque corren el eje de la discusión hacia esas barbaridades que estas personas dicen y que nosotros no estemos mirando los verdaderos problemas. Porque hay muchos problemas y hay muchas cosas para criticarle a este gobierno, pero este gobierno tiene 2 meses nada más. Entonces hay que ser prudentes y hay que ser sensatos en la discusión y en las cosas que se objetan. Un ejemplo de eso es el primer tema que vamos a hablar hoy, el tema de impuestos a las ganancias. Y Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad, tiene los datos de por qué absurdo hay jubilados que ahora, cuando se reforma el impuesto a la ganancia, van a terminar pagando, lo mismo que muchos trabajadores que no pagaban y que ahora van a terminar pagando, cuando una promesa de campaña fue eliminar el impuesto a las ganancias. Y otro invitado es Eduardo Amadeo, diputado nacional, un hombre clave en el armado del PRO en diputados, que va a tener un año, mamita, en la Cámara de Diputados para discutir todas las cosas que va a tener que afrontar el gobierno en el Congreso. Todo eso hoy, este miércoles, aquí, en Las Cosas Como Son. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Hagamos que todo suceda. Personal. Doctor Semino, gracias por venir. Un placer. ¿Por qué ahora hay jubilados que van a pagar ganancias? ¿Qué pasó? Yo recordaría un dicho campero que dice: aquellas lluvias trajeron estos barros. En realidad, lo señalabas en la presentación de la nota, hay todo un gran dilema a dilucidar que tiene que ver con que si la jubilación, si el beneficio jubilatorio
es imponible o no en términos de tributar ganancias. ¿Qué ha ocurrido? Este dilema que en general establece culpas en quienes gobiernan a veces, Sí. en el año 2013, en agosto del 2013, el Ejecutivo de entonces dicta un decreto que exime del pago de ganancias a los jubilados que ganaban 15.000 pesos, 12.500 de bolsillo. Sí. Ahora bien, esos jubilados nacionales, y hay que tener en cuenta también los provinciales, vía las aplicaciones de ley de movilidad a nivel nacional, semestralmente, lo que son los reajustes por aplicación del 82% móvil en muchos de los institutos provinciales, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hoy llegan a ganar más de 18.880 pesos. Sí. Y tengamos presente este numerito porque ¿qué nos indica? Es el nuevo mínimo no imponible para un trabajador o jubilado que no tenga cargas de familia. Pero ahí está el o jubilado. ¿Por qué tiene que decir o jubilado? ¿Por qué no se saca eso? Bueno, en realidad, a ver, habemos quienes consideramos que tanto el ingreso del trabajador activo como del jubilado no es imponible. Ahora, en el caso del jubilado inclusive, y hemos hecho planteos reiterados al Congreso de la Nación, consideramos que hay una doble imposición, porque ese trabajador durante su vida activa ya tributó. Claro. Y el haber jubilatorio es un salario diferido. Claro. Pero esto será materia de discusión legislativa. Lo cierto que aquellos que no tributaban por esa exención del 2013, hoy, al superar el mínimo no imponible, en general no hay jubilados que tengan hijos menores, los cónyuges, solo, por ejemplo, sumando un haber mínimo, sí, superan su mínimo no imponible en términos del contexto familiar, por lo cual, primero, todos los jubilados son solteros desde el punto, claro, de vista tributario y no tienen cargas de familia. Eso hace que entre 100 y 110.000 jubilados ahora se tengan que incorporar a pagar lo que no pagaban antes. E inclusive van a tributar a partir de marzo, pero retroactivo al mes de enero. Claro. Hoy salió una disposición que establece que ese retroactivo, las cuotas de enero y febrero, se podrían pagar en 10 mensualidades, etcétera, etcétera. ¿Hay jubilaciones que son delirantes lo que cobran? En realidad muy pocas, porque recordemos que el tope jubilatorio al día de hoy, mientras estamos hablando, es 31.700 pesos. Es decir, no es para tirar manteca al techo. Los jubilados que están comprendidos, más allá de estos 100.000, son alrededor de 300.000 en todo el país, sobre una masa que cuando hablamos de jubilados, pensionados, pensiones asistenciales, estamos en 7 millones de argentinos. Claro. ¿Plantearon a alguien en el gobierno desde la Defensoría de la Tercera Edad? Sí. Porque digo, tiene que haber mecanismos. Peña dijo que lo va a considerar, pero bueno, esto ya es una realidad que desde enero se le empieza a sacar. Efectivamente, lo hemos notificado a ANSES, a FIP, no bien advertimos las consecuencias, porque inclusive esto surge a partir de una observación que hicimos respecto a ese núcleo de jubilados a quienes ya se les había descontado ganancias en forma inadecuada en agosto-septiembre de 2015. Ajá. Cosa que ante el planteo ANSES reconoció el error y les devolvió el dinero. Pero el camino que es el gobierno, el jefe de gabinete, el jefe de gabinete con muy buen tino tomó nota del planteo hecho y cursó esta preocupación a ANSES y a FIP, que son los organismos desde el punto de vista operativo, para poder resolverlo. Ahora, es lo que señalabas, es decir, el tiempo es corto. Bien, hay que reconocer en todo esto el importante trabajo del doctor Semino, el tema de descubrir esto, como de Ismael Bermúdez, el periodista de Clarín, que también mete la lupa y encuentra todos estos detalles. Bueno, esperemos que lo escuchen. ¿Cuál es la situación hoy del PAMI?
Porque es otro tema también importante. Sí, perdón, Sí. respecto al tema anterior, lo que hay que tener en claro es que desde el punto de vista de la recaudación no tiene significación alguna Claro. lo que pueden aportar estos jubilados. Y en términos de las economías familiares de cada uno de ellos, es altamente significativo porque son 1.500, 2.000 pesos sobre un sueldo de 18, 20.000 Claro. pesos. Bueno, también Y estas va- economías familiares tienen que ver y depende mucho con la atención médica y con el precio de los Exactamente. medicamentos. Bueno, que tuvieron un incremento durante 2015 realmente muy significativo y venimos con un PAMI con las prestaciones realmente totalmente desbaratadas, desordenadas, con prestaciones que no se han pagado, otras que se han pagado 2 veces, es decir, un verdadero descalabro. A ver, para tratar de sintetizar, pacientes oxígeno dependientes no recibieron su carga de mochila o de tubo de oxígeno desde mayo del año pasado. La tuvieron que pagar ellos. Claro. Pagar una recarga de un tubo de oxígeno sale 400 pesos por semana. Digo, este es parte del panorama que se encuentra la nueva administración y que realmente, y lo he hablado con Regazzoni en su momento, de no tomar medidas muy rápidas, porque está muy bien que se están haciendo averiguaciones sobre ilícitos, hay verdaderos desbarajustes. Está bárbaro. Eh, Pero eso desa- tiene que tener un equipo que lo trabaje, una oficina anticorrupción que exista y la justicia para que Porque- avance. porque no hay Ahora, tiempo. Hay que gestionar. No hay tiempo, no hay tiempo. Yo en algún momento dije brutalmente, antes de esta gestión, que el PAMI era algo así como un barco de bucaneros, ¿no? Es decir, cuando uno sube, queda preso de una cantidad de circunstancias que se viven ahí. Los actores suelen ser siempre los mismos. Claro. Trabajar con esos actores, e inclusive muchos de ellos están en crisis, porque está en crisis el sistema de salud, en términos de sus 3 subsectores, es muy complicado. Bien. Bueno, muy complicado es también lidiar con la industria del medicamento. Claro. Es decir, se descubrió una supuesta estafa en términos del pago de medicamentos por vía de excepción a farmacias, Sí. pero guarda que esto es la punta del iceberg. El gran problema es el contrato con la industria del medicamento. Bien, por último, el doctor Semino, en la época del kirchnerismo, había medios que no lo llamaban y que no lo mencionaban. Hoy aparece en todos lados, Página 12, Radio 10, C5N, ¿qué pasó? Y bueno, a uno de viejo siempre alguien lo redescubre, ¿no? Sí. Es decir, ¿Qué cosa, no? Sí, yo creo que es parte de un criterio que parece que cuando se ejerce desde el organismo de garantía la crítica, es en pos de estar contra un gobierno, contra una posición política, y en realidad lo que tratamos nosotros es de amplificar la voz del ciudadano, del que no tiene voz. Así que me parece que desde la pluralidad, en términos, esto que señalabas, fue Ismael Bermúdez y fue Clarín quien publicó esta investigación sobre Claro, ganancias. pero Es seguramente decir, fue una estuvo orden- a disposición de cualquiera. Seguramente fue una orden de Mañeto para el pensamiento tonto. Doctor Semino, gracias. A vos como siempre. Bueno, nos vamos a mudar, me voy a ir a hablar con alguien y voy a arrancar con alguien que conoce por su paso en desarrollo social y por su tarea en el peronismo el tema de la sensibilidad social. El tema ganancias, hay un lío ahí. Pablo, nosotros heredamos 7 puntos del producto de déficit, el peor déficit de la historia. O sea, estamos en el horno es poco. Sí, 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 claramente. Y tenemos muchos problemas. Tenemos en este campo en el que estamos, tenemos el problema de ganancias, tenemos el problema de jubilaciones, en particular del 70% que gana la mínima. Tenemos el problema de la asignación universal que no cubre a 1,5 millones de chicos. Claro. Y tenemos el tema de las asignaciones familiares que son miserables o eran miserables hasta hace poco tiempo. O sea, como yo le decía a algún colega suyo, el tema de la frazada corta. Claro. Es terrible, la situación financiera es terrible. Entonces, nosotros no podemos resolver todos los problemas al mismo tiempo y tenemos que tratar de preocuparnos sobre todo por los más pobres. Yo entiendo que a un jubilado, sobre todo con la historia de las jubilaciones en Argentina, cada peso le duele. Sí. Pero no podemos resolver
todo al mismo tiempo, y lo que hemos hecho esta vez es optar por tratar de ayudar a los más pobres. Está bien, pero en el caso de los jubilados, ahí no se ayuda a los más pobres. Bueno, pero estamos hablando de 4% del total de los jubilados. El 96% de los jubilados no sufren este problema. Y yo he visto una gran exposición pública. A mí me han llamado a mi despacho. Ayer me pasé hablando con gente en mi despacho, de gente que se acordaba de mi abuela, señoras y señores jubilados, porque habían leído que les iban a cobrar ganancias. Yo les decía, señora, ¿cuánto cobra usted? 5.000 pesos. Pero señora, no es así. Entonces, el 96% de los jubilados argentinos no van a sufrir ninguna quita. El gobierno está intentando resolver este problema, pagar las deudas en pedacitos, etcétera. Pero que quede claro, lo mismo con el tema de ganancias. O sea, yo entiendo que hay algunos gremios que han tenido una lucha sindical que les ha permitido que sus promedios de ingresos, como el caso de los camioneros, estén arriba de los 40.000 pesos. Sí, claramente. Y los petroleros también. Los petroleros ganan 50, 70 y 100.000 pesos. Ahora, el resto no tienen esos ingresos. Entonces, la realidad de la Argentina no pasa por esos gremios que ganan 40, 50 o 60.000 pesos. No. Pasa por el promedio. Entonces, nosotros tenemos que resolver con una frazada corta los problemas y tenemos que tratar de concentrar en los más pobres. Por eso vamos a aumentar, a expandir la asignación universal para que no haya gente que pase hambre. Le hemos aumentado a 1.200.000 argentinos la asignación familiar de 300 a 940 pesos. Hemos metido 1 millón de chicos en la asignación universal. Amadeo, yo estoy de acuerdo, y lo vengo diciendo desde el año pasado, acá, que no se le puede pedir a este gobierno que en 2 meses o en menos, hace un tiempo, resolviera un montón de cosas con la herencia, y por eso está bien que Macri, en 1 de marzo, frente a ustedes en el Congreso, cuente la radiografía que hasta ahora no conocemos de lo que dejó el kirchnerismo. ¿Seguro? Lo que pasa es que hay cuestiones que afectan a la realidad de la gente. Digo, lo de ganancias afecta a un montón de jubilados, y cualquier caso de jubilado es un problema, pero afecta también a gremios, y poco al gremio nuestro, en el gremio periodista. Sí. El tema de ganancias es un problema también. Entonces digo, ahí hay errores que a veces se cometen. Yo entiendo la necesidad de recaudación, pero hay errores que tienen que revisarlos, y ustedes en el Congreso van a tener un tema con eso. Vamos a una discusión. Ahora, el tema de ganancias tiene 2 dimensiones. La primera es la suba del mínimo no imponible, que fue la gran demanda de los gremios. Sí. Ahora, con la suba del mínimo no imponible nos queda el problema de las escalas. Sí. Entonces, pero hay 200, con la suba del mínimo no imponible, hay 200.000 personas que no pagan nunca más ganancias y 1.200.000 que se benefician. Y hay otros que se perjudican. Sí, los que en el 2013 ganaban menos de 15.000 se empiezan a pagar. Exactamente, pero hay 200.000 que salen y 1.200.000 a los que le bajan con aumentos de hasta el 25%. Entonces, yo entiendo que es más impacto aquellos que se perjudican, pero hay muchas personas que se benefician. Y a mí me sorprendió mucho ver hoy en la calle las protestas de la izquierda contra algo que beneficia a los más pobres. Es el mundo del revés. Nosotros vamos a resolver estos problemas paso a paso, porque el otro tema, Pablo, es que la economía, no tenemos que decir que está caminando por la cornisa. Claramente. Si nosotros respondemos a todas las demandas, vamos a tener un desastre económico que vamos a perder muchos empleos. Claro. Porque aparte ese es uno de los grandes temas de la Argentina, la inflación y la creación de empleo. Entonces, sin creación de empleo, que hace un montón de años que no se crece más allá del verso kirchnerista, ahí hay también un asunto. Así es. Y que tampoco con esto de la inflación se creen empleos de muy baja retribución, porque la inflación te come el sueldo en 2 segundos. Pero además, en los medios está muy planteado que dice que hay como economistas que están pidiendo un shock y otros que dicen paso a paso. Mauricio ha optado por el paso a paso. ¿Por qué? Porque si le hace caso a los del shock, tenemos una caída del empleo brutal. Es muy fácil parar la inflación con shock. Claro. Duplicamos la tasa de interés, 60%. Frenamos todos los pagos del Estado, no le pagamos más a ningún proveedor y la economía se derrumba. En 2 meses no tenemos inflación y tenemos 25% de desempleo. Entonces Mauricio va paso a paso tratando de que el desastre que hemos heredado genere el menor mal posible, sobre todo a los más pobres. Los que no son tan pobres están protestando, pero también nosotros necesitamos una sociedad donde se pueda convivir. No queremos una sociedad con hambre. Está bien, pero hay un tema. Mientras hay cortes de luz,
que están pasando hasta hoy y que van a seguir pasando y que no responden a este gobierno. Es responsabilidad de todos los problemas de infraestructura, que las cosas que no hizo el gobierno anterior y también del tema de tarifas. Ahora digo, si la respuesta a los vecinos de Villa del Parque de Flores que cortan porque no tienen luz es, guarda que hay un protocolo que les dice que corten, que se tienen que ir porque si no los reprimimos, está mal. 3 temas con eso. El tema de las tarifas, todos podemos contar ejemplos. Yo tengo una persona muy cercana que en la calle Honduras, en un lugar súper cheto, De Palermo. pagaba 40 pesos. Una locura. O sea, una gaseosa. Ahora va a pagar una pizza, 5 por 4, 20, 200 pesos. Sí. Está lleno de gente. Y por eso se le corta la luz, porque no hay plata para arreglar el transformador. Entonces, primer tema. Segundo tema, con respecto al tema del protocolo. Sí. Nosotros no estamos diciendo que vamos a reprimir a los vecinos a los que se les corta la luz. Que entre paréntesis, me pasó a mí hoy. A mí me dijeron donde vivo que te voy a cortar a las 2 de la tarde. Yo me quedé trabajando porque no podía venir por el tema de los piquetes. A las 2 menos cuarto me las tomé y el corte fue programado. ¿Por qué lo programamos? Porque reconocemos que hay un problema. A diferencia de estos tipos de antes que te cortaban sin que supieras. Pero nosotros no vamos a reprimir a los vecinos de la calle Acoite a los que le cortaron la luz. La policía está yendo a esos lugares. Sí, pero... el Ministerio de Seguridad ¿pero dice... qué hace? El Ministerio de Seguridad dice que se tienen que ir de la misma manera que los otros. Pero es que le dicen a la gente que no pueden agredir el derecho de los demás. El Ministerio de Seguridad está haciendo una encuesta en estos días para preguntarle a los argentinos si están de acuerdo con él. Los resultados son impresionantes. Los argentinos estamos recontrarrepodridos de que grupos pequeños afecten el derecho de las mayorías. Yo estoy de acuerdo y hoy está claro esto. Sectores de izquierda que van a romper todo lo que quieran, los cocos van a romper los cocos, todo lo que quieran, hasta que le quieran torcer, aunque sea un dedito, a Patricia Bullrich. Pero digo, si en Flores, vecinos de clase media, cortan porque no se bancan más, desde el principio de año no tener luz, eso no admite que vayan a decirle se tienen que ir a su casa. Podemos buscar una combinación y es vecinos de la calle Acoite. Corten una mano, dejen que circulen, cuando ustedes corten llamen a los medios para que vengan y entonces respetemos el derecho de ustedes a protestar, que tienen todo el derecho del mundo, y también dejemos que los vecinos circulen, porque si no, esta sociedad se está convirtiendo en todos contra todos, ¿no? Bien. Bueno, este programa tiene un cierre y una presentación que va de esta manera. Bueno, estamos tomando un Álamos Red Blend y para que Amadeo sepa, un presidente tomó vino acá, que es Federico Pinedo, así que... Querido amigo. Bueno, salud. Salud. Gracias por venir. Y voy a venir todas las veces que me inviten con este cierre, pero 2 veces por semana. ¿Te gusta el vino? Sí, me encanta. Me encanta el vino y buenos vinos como este. Bueno, acá tenemos un muy buen vino. Huele muy bien. ¿Cómo viene la mano, haber que tomar mucho vino, compartir mucha mesa con los peronistas en el Congreso para sacar las leyes fundamentales? Sí, vamos a dialogar mucho. Sobre todo, Pablo, porque tenemos una agenda muy positiva. A diferencia de lo que decía Scioli y compañía, nosotros no vamos a privatizar, no vamos a sacarle nada a nadie, vamos a reformar la educación, la justicia, todo para bien. Entonces lo que le estamos diciendo a los amigos del peronismo más duro, muchachos, ¿por qué no discutir la sala de 3 obligatoria para los chicos? ¿Por qué no discutir las leyes contra el narcotráfico? ¿Por qué no discutir el programa de pymes que tenemos, que es fantástico? Eso lo van a discutir. No, porque si la posición es no quiero discutir nada, no te doy quórum, nosotros vamos a discutir, a dialogar mucho mate, mucho café, algo de vino, porque el objetivo en el Congreso es que el Congreso, este sea un Congreso histórico por la cantidad de leyes que vayamos a sacar. Pero ahí tienen un problema, en el Senado por ahí no tanto, pero en diputados sí hay mucho diputado camporista, que está decidido, y el kirchnerista, bueno, el jefe de bloque, Héctor Recalde, por lo pronto se rejuveneció con el camporismo, que van a decirle que no a todo. Eso digo, bueno, allá ellos. Nosotros estamos dispuestos a tener, insisto, una agenda muy positiva en relación con las leyes, las demandas de la gente. Tenemos una lista de leyes muy buena
Y si Recalde nos quiere decir que no a las leyes que nos van a permitir combatir el narcotráfico, por ejemplo, es un problema de Recalde, que le explique él a la gente. Bien. ¿Qué esperan para el discurso de Macri del 1 de marzo? No, lo sabe Macri y Marcos Peña y sus almohadas. Y el que lo escribe. El que lo escribe. Yo me jugaría a un 30% de pasado y un 70% de futuro. Mauricio no puede dejar pasar este momento sin decir lo que hemos recibido. Lo dijo ayer en algún evento, dijo el kirchnerismo hablaba del Estado y lo destruyó. Sí. Lo que yo oigo todos los días con los ministros es espantoso, pero la cuestión es futuro, Pablo. Entonces, 30% de pasado, 70% de futuro. Esa es mi apuesta. Bueno, no estoy seguro. Esperemos que la apuesta le salga bien al país. Bueno, Gracias por venir. gracias de vuelta y felicitaciones por el vino. Bueno, brindo como siempre. Nos encontramos el próximo miércoles y brindo por Isabela.